Kom deg, Frank. Det er middag. Hay películas que inquietan desde la primera escena, no por lo que muestran, sino por lo que insinúan. Good Boy, del director noruego Viljar Boe, es una de esas historias. Un thriller psicológico de 2023 que explora las complejidades de las relaciones humanas y los límites de la aceptación social. Jeg er våken. Ja, jeg er våken. Un thriller psicológico minimalista que, en apenas 1 hora y cuarto, nos lanza una pregunta incómoda. ¿Hasta dónde estás dispuesto a llegar para aceptar a alguien? ¿Y qué estás dispuesto a ignorar con tal de no quedarte solo? Hei. Jeg tror han liker deg. La historia comienza de forma casi cotidiana. Sigrid, una estudiante universitaria que en su búsqueda de compañía utiliza una aplicación de citas donde conoce a Christian, un hombre atractivo, encantador y sobre todo adinerado. El tipo de hombre que parece tenerlo todo. La conexión entre ambos es inmediata. Al llegar a la residencia de Christian, Sigrid se sorprende al conocer a Frank, a quien inicialmente cree que es la mascota de Christian. Sin embargo, pronto descubre que Frank es en realidad un hombre que elige vivir como un perro, vistiendo un traje canino completo y adoptando comportamientos propios de un animal doméstico. Der er du, ja. Sulten? Hvem er det? Du sa du bor alene. Åja, det er Frank. Hunden min. Jeg glemte at det var noe jeg skulle rekke. Hæ? Vent. Christian le explica que esta es una elección consciente de Frank y le pide a Sigrid que respete su decisión, tratándolo como a una mascota real. Aunque al principio Sigrid se siente desconcertada por esta dinámica inusual, decide mantener una mente abierta y continuar con el fin de semana planeado. A medida que pasa más tiempo con Christian y Frank, Sigrid comienza a notar aspectos inquietantes en la relación entre ambos y en el comportamiento de Christian. Vi må faktisk komme oss vekk herfra. Du er nødt til å hjelpe meg. Han er helt psyko. La situación la lleva a cuestionar sus propios límites y la naturaleza de las relaciones humanas, explorando temas de confianza, manipulación y la delgada línea entre la aceptación y la complicidad en comportamientos atípicos. Good Boy no es una película de sustos. Es una película que te hace mirar a los ojos a la incomodidad. Nos habla del consentimiento, pero también del control, de los límites de la tolerancia, pero también de la manipulación disfrazada de amor. Nos obliga a preguntarnos, ¿hasta qué punto una persona puede elegir libremente algo tan extremo? ¿Y cuándo esa elección es en realidad una forma de sumisión? La atmósfera está construida con precisión. La casa, el bosque, el silencio, la falta de música, todo contribuye a que uno se sienta atrapado junto a Sigrid. La actriz principal transmite esa mezcla de atracción, sospecha y miedo con mucha contención. Eso hace que la historia se sienta real, tan real que duele. Vet du hvorfor jeg tok deg med ned hit? Nei. Nei.
Bløte. Jeg vet ikke. Lo que ocurre allí puede ser visto como perversión, como enfermedad, como juego de poder o incluso como una forma extrema de identidad. La película no te dice qué pensar. Te deja solo, como a Sigrid, frente al abismo de lo que estás dispuesto a aceptar. Eso sí, Good Boy no es perfecta. Hay momentos donde el simbolismo se vuelve demasiado literal, y su final puede dejar a algunos con más preguntas que respuestas. No todos saldrán satisfechos, y quizás para algunos eso es precisamente lo valioso. Det er veldig viktig at du behandler han som en hund. Ikke som et menneske. Ok? Ok. Ok? Una película de 3 estrellas sobre 5, ya que es una de esas películas que no se olvidan fácilmente. No porque tenga escenas impactantes, sino porque te hace pensar en cosas que preferirías evitar. El deseo de conexión y el miedo a la soledad. Es una película valiente y perturbadora que se recomienda especialmente para quienes disfrutan del cine de autor, los thrillers psicológicos y las historias que desafían las normas sociales. Si te gustan las historias que exploran lo incómodo, lo ambiguo y lo profundamente humano, esta película es para ti. Pero prepárate, porque cuando termine vas a quedarte con más preguntas que respuestas, y algunas de ellas van a seguir ladrando dentro de ti.